¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Y te decía, Adriana, al comienzo que está un buen momento para hacer un balance. Estamos ya con el primer trimestre cumplido. Así que, Alberto, ¿qué pasa con el sector automotriz? Porque hay datos positivos. Sí, realmente sí, lo estábamos esperando. Nosotros, bueno, vaticinamos un año de no mucho crecimiento, no como el año pasado, porque indudablemente eso fue récord. Es muy difícil repetir con el stock, digamos, que hay en el país o la posibilidad de compra que tiene la gente. Pero después de los 2 primeros meses que eran estacionales, donde la gente me preguntaba qué era lo que pasaba, porque realmente habíamos perdido volumen, yo dije que había que esperar un poquito porque realmente eran meses estacionales y que por lo menos para opinar qué es lo que va a pasar durante el año. Porque febrero fue un mes bastante flojo, ¿no? Eso llamó mucho la atención. Sí, realmente sí, más que el año pasado, por supuesto. Y entonces nos sorprendió, porque no fue el arranque del año récord. Pero también habían cambiado mucho las reglas del juego, o sea, indudablemente hubo medidas del gobierno en línea general que afectó a distintos sectores, creó cierta incertidumbre en el público en general y muchos se sentaron a esperar a ver qué era lo que sucedía. Yo creo que una vez, no digo resuelto, pero bastante encaminado el tema como para seguir operando, tomó la decisión de compra en el mes de marzo, donde superamos cifras del año pasado, en un porcentaje más que interesante. Sí, en el primer trimestre, o sea, en marzo específicamente 35% según los datos que difundió Acara, y en el primer trimestre, sobre patentamiento, en el primer trimestre estamos hablando de un crecimiento del 12% más o menos. Correcto. Es un 12% sobre el año pasado, que fue un año, el mejor año de la historia. Importante. ¿Y ahora la expectativa cuál es? La expectativa es un crecimiento, yo creo que va a estar en los niveles de marzo, que es más o menos en el volumen un 3%, no el 12,2%, como digo este mes, sino en el interanual de alrededor del 3%. Y yo creo que si a eso le sumamos el crecimiento del año pasado, digamos que volvemos a tener un año récord. O sea que es más que interesante para el sector y creo que para el país, porque esto genera empleo, tributo, bueno, todo lo que hace la cadena de valor de este sector. Bueno, así que Adri, ya sabes, podés comprarte el auto porque sigue creciendo el mercado. Claro, la duda estaba sobre los importados, creo. ¿Qué es lo que, Alberto, cuáles son los temas que falta resolver por el gobierno para que la gente compre libremente el auto que le gusta? Bueno, indudablemente para eso habría que cambiar un decreto que existe donde inhibe un volumen de compra liberada del automóvil importado, protección de la industria nacional. No creo que esté dentro de la política del gobierno hacerlo porque son medidas que han tomado el resto de los países, no hablemos de Europa y Estados Unidos, donde realmente están en crisis o están superando crisis internas importantes. Hablemos de nuestro socio Brasil, que está haciendo exactamente lo mismo, porque de alguna manera hay que proteger las industrias. Yo realmente estoy afectado en forma personal, pero digamos que al sector en general le va bien, y si bien las medidas restrictivas a mí no me gustan, ni menos en lo mío, vamos a tener que soportarlo hasta que la situación mejore en el contexto internacional. Bien. ¿Y qué pasa con el mercado de los usados, Roberto? ¿En qué sentido? En cuanto a demanda y en cuanto a precios. ¿Qué hago con mi auto usado? Claro. Para poder comprarme el cero. Bueno, indudablemente lo que hace la mayoría de la gente, o lo permuta para conseguir un auto superador o compra un 0 kilómetro. Lo que realmente seguimos teniendo problemas, que yo me había entusiasmado a fin de año porque había cierto interés, por lo menos habíamos charlado con algunos sectores financieros que tenían interés en participar en el mercado, y bueno, una decepción más porque pasó este trimestre y sin ninguna voluntad de acercamiento ni de planes para poder cautivar a la gente para que incentive la compra y tenga, digamos, lo que tienen todos los países del mundo,
que compran automóviles, o sea, un sector financiero activo al lado de la gente que produce o comercia. Claro, justamente para que te alcance vender tu usado y para que te alcance para comprar un 0 kilómetro, generalmente, bueno, a la gente se le hace difícil, pero si hay crédito es mucho más fácil. Y esto desde el año pasado es que está faltando, ¿no? Yo creo que mucho más allá del año pasado. Realmente en los últimos años de crecimiento del sector, digamos que la parte financiera no acompañó. Y lo que sí acompañaron son las terminales para sus autos 0 kilómetro, pero desde ese lugar. Las entidades financieras realmente se mantuvieron al margen cuando fueron socios naturales de nosotros en todos los crecimientos. Realmente las tasas en este país nunca fueron, digamos, apetecibles, pero digamos que tenían cierta coherencia. Hoy no llegamos ni siquiera a eso. O sea que no hay devolución de la inversión de la gente en los propios bancos, de su colocación de plata para que vuelva, para que facilitarle las compras en segmentos que son necesarios por las distancias que tenemos que recorrer en nuestro país para trabajar. Sí, ya le hemos dicho varias veces que en los 90 el volumen de operaciones era un 70% financiado y un 30% al contado, y ahora es prácticamente a la inversa, o sea, muestra un cambio muy profundo, ¿no? Sí, realmente sí, es sorprendente. Bueno, o sea, ¿cuánto tenemos para crecer? Sería la pregunta, ¿no? Y bueno, no podemos tener la medida, pero indudablemente sería un porcentaje más que interesante, porque indudablemente la gente que tiene un auto tiene la posibilidad de entregar algo en permuta y poder juntar algo de plata para pagar al contado el resto. Pero aquel que tiene que empezar se le hace muy dificultoso, y realmente aquel que hay que ayudar es aquel que empieza, aquel que tiene menos posibilidades, digamos, con su plata en bolsillo de llegar a un automóvil para poder, digamos, mejorar su situación, ¿no? ¿Y qué pasa con la brecha entre los usados y los 0 kilómetros? ¿Qué pasa con los precios? Bueno, eso más o menos se mantiene siempre estable. Hay momentos que hay unas diferencias mayores con algunos productos que tienen demoras de entrega. Bueno, con el importado que antes mencionó Adriana, por supuesto que esas diferencias se acentúan porque indudablemente hay muy poco producto. Y entonces en ese segmento, digamos que sí existe, digamos, una diferencia mayor. Claro, que tiene un auto importado que compró hace 2 años no se quiere desprender ahora. Y por supuesto, pues no tiene reposición, o sea, tiene una reposición muy demorada. Y hay avidez por el tipo de auto, por la clase de auto que quieren tener otros y no pueden acceder al 0 kilómetro, y realmente entonces el precio se eleva. Y en el mercado en general, en el mercado del auto digamos, nacional o de Mercosur, se mantienen más o menos proporcionalmente a lo tradicional. Sí. De un 0 kilómetro a un usado hay entre un 15 y un 20% de diferencia con el usado más joven, y de ahí para abajo en escala siempre decimos lo mismo, pero lo voy a repetir. Esto, por supuesto, los porcentajes van descendiendo porque nada cuesta cero, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y los precios, al margen de la brecha, los precios en general, están acompañando la inflación que da el INDEC o están por encima de eso? No, yo no creo que estén por encima. Estaba pensando hoy que estábamos un poco por debajo, quizá atrasados con respecto a los precios de algunas otras cosas. Realmente no hubo histeria dentro del sector, digamos, de las terminales, para que los precios crecieran como crecieron otros productos ante la posibilidad de abastecimiento, ¿no? ¿Y con la venta clandestina se puede hacer algo? ¿Se está haciendo algo? Ay, sí, porque hay inseguridad. Yo siempre doy el ejemplo mío, no pongo en venta el auto porque no sé tampoco, temo mostrarlo. ¿Qué están haciendo? Nosotros siempre estamos haciendo, y no es que no se puede hacer si hay voluntad política. Indudablemente nosotros solos no podemos manejar este tema porque no tenemos el poder, digamos, ni político ni policial para poder hacerlo. Yo creo que eso depende de aquellos a quienes les otorgamos mandato para que nos protegieran. Y realmente esto no es una cuestión de estos gobiernos, sino que de los anteriores también, porque hace más de 30 años que venimos abogando para la solución de este tema. Lo que pasa es que en este país aquel que está instalado cada día tiene más obligaciones y aquel que no está instalado no tiene ninguna. Y la pregunta de los que están adentro, me ha pasado a mí en las reuniones de la Federación de todo el país, que les tienta más salir, digamos,
de la obligatoriedad, o sea, de estar instalado dentro del sistema, a pasar del otro lado. La seducción es muy grande porque indudablemente no tienen ningún tipo de compromiso con nada. No pagan impuestos, no crean empleo, Claro. no gastan en alquiler de locales. Claro. Tienen todas las cosas, digamos, a favor para tener, digamos, un porcentaje de crecimiento que de ninguna manera lo tiene aquel que está instalado y dentro del sistema jurídico. Bueno, interesante, ¿no? Mucha tarea para este año tiene Alberto Príncipe y la Cámara seguramente. Gracias, Alberto. No, gracias a ustedes.